Y como toda la semana ya está en nuestros estudios Rubén Tadei para brindarnos mucha información y asesorarnos e instruirnos sobre arquitectura legal. En este caso, bueno, buenas noches Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En esta noche puntualmente con algunas de las preguntas que nos ha hecho la gente a raíz de esta columna semanal que viene aquí a Noticias de Mi Lugar, Rubén. Una de ellas, Rubén, tiene que ver con uno de los temas que abordábamos hace creo 2 semanas, que tenía que ver con el AIM, que era el área, ¿recordás? El área de implantación municipal. Exactamente. Una de las preguntas dice, agrandé el lote pero se me achicó el AIM. ¿Algo pasó? ¿Qué pudo haber sucedido en ese caso? Bueno, a diferencia de los lotes, de lo que dice el código en Dinahuapi y en Bariloche, el código de Bariloche, a mayor superficie, por una característica propia, por ser logarítmico, a mayor superficie, proporcionalmente la superficie a construir y los valores del código son menor. Por ejemplo, si yo tengo dos terrenos y sumo los valores de la AIM, no es lo mismo que los lotes estén unificados. Las proporciones o los valores que yo puedo construir, ocupar dentro de ese terreno, pasan a ser menores, porque casualmente el desarrollo del código es logarítmico. En cambio, en Dinahuapi yo puedo tener 2, 3, 4 terrenos, los puedo juntar y puedo construir lo mismo. Bien, esto ahora vamos a cambiar de tema porque la consulta siguiente es de otro tema. Sí. Como para evacuar alguna duda con una AIM, lo mismo es, tiene que ir y evacuar esa duda con un arquitecto, como el caso tuyo, o puede evacuar la duda en la municipalidad o en otro lado. Todas las consultas se deben realizar en el Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad de Bariloche y en el Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad de Dinahuapi. En todos los casos hay que llevar la nomenclatura, la superficie del terreno y a partir de esos valores hay indicadores urbanísticos para cada caso en particular. Pero me refiero a que muchas veces los propietarios se ven necesitados a tener que unificar los lotes y de esa manera los valores cambian. Por eso es muy importante informarse en obras particulares de Bariloche, de Dinahuapi, para saber exactamente cuáles son esos indicadores que varían a partir de mayor superficie. Perfecto. Otra de las consultas, y le decimos a la gente que nos puede escribir a noticiasdemilugar@gmail.com para que semana a semana Rubén pueda entonces brindarles las respuestas a sus preguntas, o si no vía Facebook, ahí a ABCN Noticias de Mi Lugar. Se había contactado con nosotros también Mauricio Galán, que está construyendo su casa, dice allí en Altos de Dinahuapi, a quien le mandamos un abrazo también a Mauricio. Dice, ¿cuáles son los plazos para un crédito hipotecario? Bueno, los plazos establecidos por el Banco Hipotecario de Neuquén son 20 años. Para los 20 años hay diferentes tipos de tasas. Bien, porque otra de las preguntas que dice si los créditos son en dólares o en pesos. Los créditos en todos los casos ahora son en pesos, no son más en dólares. Y se fija para los primeros 10 años una tasa fija y para los siguientes 10 años una tasa variable. O sea, la tasa fija y variable sigue siendo en pesos y no en dólares. Perdón, ¿y cuando es en pesos está indexada? La tasa se fija, una tasa fija, por los primeros 10 años. Eso lo dijo. Y a partir de los próximos es una tasa variable. Ahora entendí, exactamente. Bueno, otra de las preguntas en este caso es Rubén Martínez, de la localidad de Dinahuapi, que nos miran mucho allí en Dinahuapi también. Tiene muchas preguntas, en este caso la primera de ellas dice, ¿qué pasa si unifico 2 lotes en Dinahuapi? ¿Qué cambia? Bueno, recién lo explicabas un poco, ¿no? Sí, también otra de las características que cuando uno unifica los lotes, los AIM no pueden quedar separados, se tienen que unificar. Bien, y dice, ¿cambian los indicadores urbanísticos? En el caso de Dinahuapi no, en Bariloche sí. Bien, ¿y qué pasa con los accesos? Cuando nosotros tenemos 2 terrenos, el código nos permite tener un solo acceso de 3 metros a un terreno. En el caso que nosotros unifiquemos los terrenos, también podemos tener un solo acceso al terreno. Bien. No tendríamos dos accesos al mismo. Perfecto. Bueno, hace las mismas preguntas que creo que ya estás contestada, pues dice, ¿qué pasa si unifico los lotes en Bariloche y si cambian los indicadores urbanísticos? Exacto. Por otro lado, dicen, ¿me sirve de algo unificar los lotes para la servidumbre de paso y conexiones a servicios? Sí, eso es una de las, digamos, las conexiones a servicio, por ejemplo, para el caso del agua, para el caso específicamente del gas, a veces está muy condicionado poder conectarte al gas. Para poder llegar con una conexión de gas o pedir una extensión de red, internamente no existe la servidumbre de paso para el caso del gas. Entonces, técnicamente es conveniente en un loteo, para yo poder tener gas dentro de mi terreno, si no tengo la posibilidad de hacer extensión de red, si tengo 3 terrenos, me ha tocado en una situación puntual, que la única posibilidad que fue
posible conectarnos al gas fue a los tres terrenos unificarlo y de esa manera quedamos conectados al gas, porque casualmente Camusi no permite la servidumbre de paso. Mira vos. Por otro lado dice, ¿cómo lo resuelvo si hay obras existentes en los dos lotes? ¿Cómo resuelve este tema de la servidumbre de paso si hay obras existentes en los dos lotes? En todos los casos, lo que sucede cuando uno hace un trabajo de unificación de terrenos, generalmente lo que copia la figura de la superficie de la obra, copia la figura de la AIM. Lo que sobra en superficie de AIM se trata digamos, de vincular de alguna manera, como para que queden todas las obras vinculadas dentro de un solo AIM. Y de esa manera me favorece a cualquier tipo de conexión a servicios dentro del terreno. Ahora seguimos con las preguntas de Rubén Martínez, pero hablando de los accesos, esto ya es una duda mía que me ha pasado cuando uno quiere estacionar, no tanto en el centro, en el microcentro, por así decirlo, de la ciudad, sino un poquito más alejado, en las calles Albarracín, en las que cortan, de lotes medianamente grandes y que tienen 2 y hasta 3, pero 2 para hacer un caso más, que sea más repetitivo, 2 entradas, lo cual tiene, desde ya le está quitando boxes al estacionamiento. Entonces la pregunta es, ¿hay un espacio físico o un espacio, un lote? Yo tengo uno de 800 metros en Bariloche, en la zona que él te decía, y ¿cuántos accesos puedo tener? Porque si no, uno hace entradas y entradas a la casa. No, se puede hacer una sola entrada de 3 metros, es lo reglamentario. O sea, no hay otro tipo de posibilidad de acceso. Por ejemplo, lo vemos, una esquina muy puntual para lo que vos planteás, es la esquina del Ordi y Albarracín. Donde está, digamos, una serie de locales comerciales, una carnicería. En toda esa cuadra hay un montón de accesos vehiculares y solo se permite un solo acceso dentro de lo que sería cada terreno. O sea, el acceso permitido es de 3 metros. Bien. Independientemente hay un acceso peatonal, pero el acceso vehicular es de 3 metros. Y en el caso de que sea un edificio, requiere, a partir de la línea municipal hacia el interior del lote, un descanso de 5 metros que es para la llegada del auto. Claro. Mira, o sea que en esos casos la municipalidad tendría que infraccionar al propietario que hace 2 entradas. No, porque en realidad no tendría por qué infraccionarlo porque debe tener un acceso. Lo demás no es condición permitida de estacionamiento. O sea, en realidad el municipio no puede tampoco establecer esa regla de condición porque se tiene marcado en un plano que hay un acceso de 3 metros, eso lo sabe el propietario, porque en algún momento vamos a explicar qué significa firmar una carátula municipal. O sea, cuando el propietario firma la carátula municipal, también está avalando con su profesional todo lo que está dentro de la documentación. O sea, el que lo tiene que respetar es el propietario y el que lo está haciendo funcionar. Nosotros cuando confeccionamos los planos, no le decimos a los propietarios que podés tener 5 o 6 frentes de estacionamiento vehicular por terreno. O sea, eso es una condición particular de cada frentista. Como por ejemplo también, que también lo vamos a explicar en otra condición, que es el tema de las veredas. O sea, lo que estamos tratando desde este lugar, con este tema de arquitectura legal, es que haya una mejor convivencia o un mejor respeto entre las partes con respecto al tema de lo que es ventanas y lo que vos estás diciendo, el tema de estacionamiento. Uno ve a diario accesos vehiculares que son de dobles cocheras, que no son válidas y no son reales, porque lo que realmente permite el Código Civil, porque digamos, vos no podés impedir el acceso vehicular dentro de tu propiedad. Entonces está establecido que tiene que ser de 3 metros. Lo demás es una falta que corre por cada uno de los frentistas. Bien. Tenemos más preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, las preguntas en este caso de Rubén Martínez, que las vamos a dejar ya para la columna de la semana que viene. Perfecto. Hacen básicamente, y te lo dejo inclusive para que ya lo prepares como respuesta para la semana que viene, acerca de para qué sirve un perito, cuáles son sus funciones, quién lo convoca, cuándo, quiénes son, quiénes hacen las veces de peritos o cuál es su preparación, y si es un experto en qué tema puntualmente. Así que de los peritos es uno de los temas que podremos abordar la semana que viene. Sí. Quizás creo que estamos tratando de ser lo más claros posible. Cada persona que escuche este programa debe consultar a los municipios y a su profesional. Quizás estamos avanzando un poco más a temas que no son muy comunes escucharse por televisión, pero bueno, la idea es que poder ir explicando cada uno de estos temas que a veces parecen temas muy comunes, como el tema del estacionamiento, pero bueno, de alguna manera eso también intentamos que también cada uno se haga cargo de cada parte que le corresponde, porque tampoco el rol de policía puede ser tal, porque es imposible poder llevar un control estricto a cada uno de los frentistas. Seguro. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Nos encontraremos hoy, un día
en la semana, bueno, porque tuvimos un feriado ayer, pero todos los lunes aquí en Noticias de Mi Lugar. Bárbaro. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Le decimos que vamos a un corte y enseguida volvemos con más Noticias de Mi Lugar.